Bueno, hola, hola y bienvenidos a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Qué gusto volver a estar con ustedes. Hay tantas cosas pasando, ¿no? Tengo una cadena de programas que he estado grabando estos últimos días con lo del Papa, con el tema de China. Ustedes escucharon el programa de el coronel, ¿cómo se llama? El general Jaotián, que también ha tenido tanto impacto y tuvo tanto impacto en su momento. Hoy día vamos a hablar, estoy con un invitado de lujo que muchos de ustedes le tienen mucho cariño, que ha aparecido durante mucho tiempo aquí en el programa, aquí en el podcast de Contracultura. Me refiero a Juan Ignacio Valenzuela. Vamos a hablar de China, vamos a hablar de las tarifas, vamos a hablar de algo que es realmente increíble de ser cierto, ¿no? Otra filtración del Partido Comunista Chino habla de un documento que detalla ciertos planes para la guerra, ¿no? ¿Qué está preparando China? ¿Qué se está tejiendo entre medio de toda esta guerra que estamos viendo de las tarifas? Realmente Estados Unidos le está poniendo un coto a este gigante y está proyectándose para poder ser la nueva superpotencia por los próximos 100, 200 años. Eso es lo que están pensando, están compitiendo abiertamente por el dominio, ¿cierto? De quién va a tener acceso a la mejor tecnología, quién va a tener acceso, porque muchos dicen que quien tenga acceso a la mejor tecnología va a realmente controlar el futuro, especialmente con el tema de la inteligencia artificial y tantas cosas más que están pasando. No se van a querer perder este programa hoy día aquí en el podcast de Contracultura. Vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos. Quédate con nosotros. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy entretenidos y lo más genial de todo esto que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com y por supuesto ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com. Bueno, aquí estamos de vuelta en el podcast de Contracultura conversando con Juan Ignacio Valenzuela, nuestro amigo aquí del canal que ha estado tanto tiempo con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Bienvenido al podcast de Contracultura. Qué gusto tenerte aquí nuevamente. El gusto es mío, don Carlos. Muchas gracias por invitarme y tal como lo comentaba en un principio, este va a ser un programa imperdible, sin duda que sí. Increíble, ¿no? A ver, pero tú tienes mucha información, me mandaste unos briefs, todo esto ha ido cambiando durante los últimos días. Esto es una conversación que tengo con Juan Ignacio como cuando hablamos por teléfono, ¿no? Cuando nos sentamos ahí cada uno en su sillón y a veces pasamos horas conversando y poniéndonos al día. A todo esto Juan Ignacio está en Brasil y desde Brasil nos trae toda esta información. También nos ha hablado de lo que está pasando en Brasil con el gobierno de Lula. Todo esto ha sido información que tú has traído aquí en el canal de primera mano. Y es difícil conseguir y saber lo que está pasando en Brasil, así que les recomiendo también ver esos programas que están aquí. Busquen con Juan Ignacio Valenzuela aquí en el canal y van a encontrar esos programas. ¿Qué es lo que está inmediatamente en tu mente, Juan Ignacio, cuando te refieres a este que me comentabas tú que se había filtrado un documento aparentemente? ¿Qué fue lo que pasó ahí con los chinos? Sí, perfecto. Mira, primero, es súper difícil encontrar información confiable de China, porque, bueno, son muy pocas las personas que hablan chino. En general, la información que se obtiene es a través de disidentes chinos en el extranjero que tienen sus contactos dentro del país. No perdamos de vista que China es una dictadura y como tal controlan todos los medios de comunicación. Es muy difícil que la información se filtre, información real, información confiable. Y el Partido Comunista Chino también tiene una poderosa injerencia sobre los medios de comunicación occidentales. Por tanto, o sea, ellos hacen su propaganda y financian canales y programas que hablan a favor de China, pero todo aquello que habla contra China está vetado, está baneado,
está sumergido, por lo tanto ya es difícil obtener información. Sin embargo, hay 3 canales de disidentes chinos que aparecieron en los últimos 3-4 días que hablan de una filtración que se había producido a través de los altos mandos generales que estarían atemorizados y preocupados por una nueva fórmula que tiene el Partido Comunista Chino para armar una guerra. ¿Ok? Este plan de guerra chino está constituido por 5 grandes estrategias. ¿Ok? Perdón, esto que tú estás describiendo, espérate, ¿es un nuevo qué es? ¿Un nuevo método para hacer la guerra? Y cuando tú hablas de estos cinco estrategias, si te entendí bien, estás hablando del documento. ¿Esto se filtró de qué manera? ¿Eso en formato es audio? ¿Es una carta? ¿De qué estamos hablando? Para tener más antecedentes. Buenas preguntas. Se invitaron a ciertos personajes del Partido Comunista Chino cercanos al poder en todo el país a una reunión en una sala cerrada con guardias. Se prohibía el ingreso de celulares, se prohibía el ingreso de lápiz, de cámaras fotográficas o papel. Es un documento que consta de 7.000 páginas aproximadamente y estas personas tenían que digerir la información en estas 7.000 páginas, y luego de eso podía salir. Todo esto con el más absoluto secreto y sigilo que corresponde a un documento de estas características. Tal como comentaba un poquito antes, son 5 grandes estrategias, ¿no es cierto?, y que estarían adelantando una planificación que China estaba teniendo en el tiempo. Todo esto es, muchas de las cosas que se comentan aquí ya se estaban realizando, pero a propósito de las tarifas de Trump, se estarían acelerando para ser concretadas dentro de los próximos meses. Este documento se llama Iniciativa Ganadora para un Desafío Histórico y Decisivo, muy al estilo comunista, sí, bien claro. pomposo, muy pomposo, bien bonito, que sí, claro. Como siempre. Estos señores no se pierden cosas. ¿Y esto a quién le filtraron? Es que me surgen 20.000 preguntas con esto, porque esto yo me vengo enterando ahora, tú me lo estás contando, ahora yo vengo sabiendo esto mientras tú me comentas, igual que la gente que está escuchando el programa. ¿Esto a quién se lo filtraron? O aparentemente, ¿a quién se lo filtraron y quién lo habría filtrado? Estamos hablando de un país gigantesco como China y obviamente existen bandos y posiciones que son críticas al gobierno del Partido Comunista Chino central, la de Xi Jinping. Hay gente que está muy en desacuerdo. Luego hablaremos de qué significa estar en desacuerdo con Xi Jinping en términos de vidas, pero aquellos que han sido capaces de llegar a las altas cúspides del Partido Comunista fueron invitados, ¿no es cierto?, y que tenían alguna relación estratégica para que este plan se llevase a cabo. No todos comulgan con lo que aquí está escrito. Entonces se filtró a disidentes en el extranjero y uno de esos disidentes es un profesor universitario en Estados Unidos, que recibió esta información de parte de uno de estos altos jerarcas, muy preocupado, y le comentó que todo esto estaba sucediendo. Ahora, cuando analicemos las 5 estrategias, nos vamos a dar cuenta que es muy posible que sea de verdad, porque uno se puede quedar con la duda, ¿no es cierto? Bueno, sí. Yo tengo dudas que esto exista. Sí. ¿Dónde puedo bajar la información de Internet? ¿En qué blog podría bajar esta información y saber si es verdad o no es verdad? Nos queda esa duda sin duda a nosotros, pero nos parece muy interesante porque esto coincide con el programa que hiciste tú sobre un general, se lo reeditaste hace un par de días atrás. Sí. Y también tiene que ver también con las señales que está dando China al planeta en relación a esto. O sea, cuando yo te diría que el único punto que uno podría entrar el único punto que tiene que ver con la estrategia que uno podría decir, no sé si será verdad, es el quinto. Pero los otros 4 uno puede ver que ya son y se están dando y se están concretizando. Perfecto. Vamos a esos puntos. Me interesa cuáles son estos puntos de esta estrategia. Es una estrategia de guerra, me imagino, ¿cierto? Es una estrategia de guerra, pero
es multifactorial. O sea, las estrategias de guerra tienen que ver con temas económicos. Sí, sobre todo en el mundo que estamos viviendo hoy día, claro. Y tú sabes que la fortaleza que yo tengo es la geopolítica o la economía geopolítica. Pues sí. Vamos para allá. Primero que nada, el punto número uno es acuerdos. ¿No es cierto? ¿Qué significan los acuerdos? Hoy día existe frustración de muchos países del mundo, la gran mayoría, excepto Rusia, que creo que no tiene tarifa, aprovechar las frustraciones que incluyen a países como Alemania, Vietnam, Francia, Canadá, India, Japón, Corea del Sur y Australia. Y obviamente los países que están cerca de China, como Malasia e Indonesia. Aprovechar las frustraciones significa acercarse a esos países, ¿no es cierto?, con una sonrisa, de oreja a oreja, y decirle: viejo, entiendo tu posición, tú entiendes la mía, tratemos de hacer negocio, vámonos juntos en esto. Y le está resultando. De hecho, Xi Jinping, por ejemplo, ya firmó un acuerdo con Canadá para la compra de petróleo. O sea, una de las cosas que restringió Estados Unidos a China fue justamente las exportaciones de petróleo y sus derivados, y hoy día ya estaría cerrando con Canadá. Con Inglaterra, que parece como media curiosa que haga algún acuerdo con ellos, bueno, eso ya lo hizo. En este momento hay una conversación, hay un diálogo que se está teniendo con Inglaterra. Inglaterra ya dijo que no había que enemistarse demasiado con China, ¿no es cierto? O sea, Europa durante mucho tiempo estuvo bien enemistada con China, a propósito de cosas que ya se han comentado en tu canal, no los vamos a repetir, pero ya se está acercando. Xi Jinping hizo una cosa muy extraña la semana pasada. Dio un discurso en Malasia y por primera vez hizo un discurso leyéndolo. Tú mirás qué tiene que ver eso. Bueno, él no quería cometer ningún error. Entonces, es un discurso preparado, hablando de la amistad, hablando de los proyectos futuros, hablando de qué es lo que necesitan cada uno de los países para crecer, en términos de amistad, en términos de convenio, en fin. Entonces, hay una estrategia que se está llevando a cabo de forma muy inteligente en términos comerciales, en términos diplomáticos y en términos geoestratégicos, justamente con un solo objetivo, que es aislar a Estados Unidos del resto del mundo. Estados Unidos le pegó una patada a sus vecinos, le pegó una patada a sus amigos aliados de la OTAN, y entonces la estrategia china es justamente acercar a esos países en una lógica comercial y amistosa, y siendo muy empático en términos de: yo también la estoy pasando mal, bueno, hagamos negocios en conjunto. La segunda estrategia tiene que ver con un ataque financiero. Lo primero que se le pide a las autoridades chinas, en todas las gobernaciones, todos los ministerios, toda la estructura jerárquica de China, es que hagan un mapeo de todos los activos chinos en el exterior, tanto privados como públicos. Hay muchos chinos que han invertido en Estados Unidos comprando propiedades, pequeñas empresas o grandes empresas, hay acciones, en fin. La idea de esto es retirar los dineros de Estados Unidos y llevarlos para un país amigable. O sea, alguien dirá: no quiero llevarlo a China. Bueno, tenemos una lista de países amigables, claro. Y justamente esto tiene que ver con el primer punto de los acuerdos. Si nosotros logramos que países como Alemania, o países como Japón, Corea del Sur, Australia o India, ¿no es cierto?, hacer buenos acuerdos comerciales, se convierten en buenos lugares de residencia de estos activos. El tercer punto, que es muy interesante, es vender los activos e inversiones en Estados Unidos. Aquí me quiero alargar un poquito porque yo tengo la sensación de que Trump ya recibió, o sus asesores ya recibió, este plan, esta iniciativa ganadora para un desafío histórico decisivo, porque las noticias de hoy día, mientras estamos haciendo este programa, van justamente hacia ese punto. Trump está reculando. Ya dijo que los aranceles eran excesivamente altos en lo que se le había impuesto a China y que vamos a bajarlo, ¿no es cierto? Bien. ¿Por qué? China tiene un trillón de deuda americana. O sea, Trump en su eslogan dice que China se llevó el dinero de Estados Unidos para armar un país belicista. Bueno, mucha de esa plata volvió a Estados Unidos a niveles de deuda.
y Estados Unidos está en la fiesta, en jauja hace más de 30 años, ¿no es cierto?, gastando más de lo que recibe, pero gastando basado en deuda que todos nosotros, todos los que estamos en este programa, hemos financiado prestando parte de nuestros ingresos como ahorro, y Estados Unidos ha usado esos ahorros para gastarlos. Y China tiene $1 trillón de dólares en deuda. Y en acciones en empresas norteamericanas, China tiene 2 trillones de dólares en acciones. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Si China hoy vendiese todos sus activos en Estados Unidos, la economía de Estados Unidos sufriría enormemente. Como Estados Unidos es un país tremendamente endeudado y este año tiene enormes renovaciones de deuda, una moneda desvalorizada significaría que Estados Unidos se tendría que endeudar a una tasa mayor. O sea, esto sería un desastre político para los republicanos y para Trump, cuando verían que su deuda se incrementaría, sus egresos se incrementarían y se produciría inmediatamente un freno en la economía. ¿Ok? ¿Me sigues, Carlos? Absolutamente, te estaba escuchando. Me pasan miles de cosas que ahí te voy a preguntar por la cabeza. Sí, por favor, continúa. Perdona, te pregunté porque escuché un pito. Sigamos cuál es la próxima estrategia, el punto número 3. Vamos al punto número 3, ¿ya? ¿Qué es lo que dicen en el punto número 3? El punto número 3 es preparación interna para tiempos difíciles. Qué bonito, ¿no? Bueno, obviamente... Eso yo lo he escuchado antes, en otro documento que se había filtrado también antes preparación para tiempos difíciles. ¿Te fijas? Sí. Y qué interesante que tú lo hayas escuchado, pero significa que eso le da más valor a esta filtración. Bien, ¿qué significa en la práctica? China hoy está viviendo técnicamente una recesión y podemos hablar mucho sobre eso, pero no vamos a aburrir a nuestros amigos que nos están escuchando con los detalles técnicos al respecto, pero China en términos prácticos hoy está viviendo una situación económica difícil significa toda esta estrategia de dinero y acuerdos, significa también apretar los estómagos y los bolsillos de los chinos. Y si esto significa, en términos prácticos, lo siguiente: garantizar que las personas más pobres tendrán comida en China. Hoy día hay chinos que están muriéndose de hambre, pero la idea es garantizar que la población no sufra hambre con tarjetas de racionamiento, al estilo de los que están escuchando, al estilo de Chile en el año 70-73, que Chile tuvo unas tarjetas de racionamiento emitidas durante el gobierno de Allende, la Unidad Popular, administrada por el papá de la señora Bachelet, como las tarjetas de racionamiento que existen en Cuba. Exacto. O las tarjetas de racionamiento que existen en Venezuela. Nuestros amigos hispanos que están escuchándonos entenderán de qué se trata el tener estas tarjetas de racionamiento. Todo este proceso comienza con un gran acopio. China es la potencia que tiene y la forma de pago que ellos tienen, en fin, ha permitido hacer acopio de una serie de comestibles en el tiempo. Y el Partido Comunista sabe que China caerá en términos de consumo, caerá en términos de movimiento, y la idea es crear un colchón, una base, y aguantar porque saben que Estados Unidos también va a caer. Pero la diferencia entre un partido que es un país que es una dictadura como China, que puede silenciarse, ¿no es cierto?, las revueltas populares, Estados Unidos caería feo, porque esto generaría también un problema, y que ya está generando problemas en Estados Unidos esta situación, es que ellos apostarían a que Trump lo saquen del gobierno, hagan un impeachment y se produzca un cambio de gobierno. Producirían en el fondo un descontento social y tal vez un impeachment, ¿no es cierto? Sí, claro. Estados Unidos hoy está sufriendo por estas bajas de la bolsa. Ha significado, a diferencia de nosotros los países que estamos en América Latina, que son la gente más rica invierte en acciones. Estados Unidos, las acciones es una cosa normal. La gente que hace el aseo tiene platas en acciones, la gente que está en la construcción tiene un ahorro y mete en acciones. Entonces, obviamente esas personas están recibiendo el impacto de las tarifas con la baja de las acciones de las empresas, teniendo una desinversión a propósito de lo que está sucediendo con las tarifas de Trump. La idea es llevar eso a un extremo y que la gente se revuelte mucho más, se genere más problemas. Y el cuarto punto, antes del quinto, significa preparación para la guerra. La preparación para la guerra significa perfeccionar los acuerdos actuales. Hoy día existe un eje
¿no es cierto?, que es Rusia, Corea del Norte e Irán, donde de alguna forma China se ha mantenido un poquito neutra con Rusia, tiene diferencias políticas importantes con Corea del Norte, y con Irán tiene un acuerdo no mucho de amistad, pero sí muy comercial, porque Irán es un gran proveedor de petróleo. Entonces, en fin, la idea es acercar a esos países y generar un eje común, ¿cierto?, para enfrentar a Estados Unidos, acercando a estos tres países mucho más con China. Eso significa la preparación de la guerra. Hasta el momento, Carlos, ¿te parece algo descabellado lo que hemos comentado? No, para nada. La verdad es que para nada, porque va resonando con algunas cosas que han ido saliendo por otros lados. Entonces, parte de lo que tú estás hablando también tiene mucho que ver con algunas estrategias del conocimiento, por ejemplo, del mínimo solar, que J.R. Nyquist ha hablado de ese tema, algunas filtraciones que han habido durante el tiempo. También podríamos ver que también hay cierta resonancia, ¿cierto?, con el discurso de Chi Haotian, este general que hay un programa aquí muy bueno que analiza muy a fondo esto, que nos permite entender a fondo, ¿cierto?, cuál es la ideología, la filosofía del Partido Comunista Chino, en qué están pensando, y se llama El discurso secreto del general Li Haotian. Estamos aquí en Contracultura hoy día conversando con Juan Ignacio Valenzuela, un gran amigo aquí del canal, y nos está mostrando un documento. Era un documento esto, ¿cierto?, propiamente tal. No era un video, no era una grabación. Correcto. Un documento que está detallando una filtración que se hizo desde el Partido Comunista Chino. De ser verdad esto, tiene bastantes coincidencias con algunas de las cosas, los últimos movimientos que hemos estado viendo. Y por supuesto con este tema, ¿cierto?, se van asomando cuáles pueden ser estas características y los alcances, más que características, que puede tener esta guerra, lo que muchos han llamado de guerra comercial con China, que en realidad es uno de los frentes, como dices tú, ¿cierto? Todo el tema económico hoy día en la guerra moderna siempre lo ha sido, pero creo que hoy día más que nunca, porque el mundo está globalizado y es muy dependiente unos países de otros, y las industrias nacionales de los países a la vez se han visto debilitadas, y tenemos grandes ganadores de esto, que ha sido el caso de China, que China particularmente en este último tiempo. Juan Ignacio. El último punto, o la última estrategia, que es la que uno podría entrar a dudarla, ¿no es cierto? Pero dado todos los acontecimientos, la verdad es que yo cada día tengo menos dudas, que es la guerra abierta. ¿Qué significa una guerra abierta? De aquí, es muy interesante las conclusiones que se pueden sacar luego que se las comente. Dice, para los chinos, la guerra es inevitable. Tarde o temprano tiene que haber una guerra, porque no pueden haber dos grandes líderes en el planeta. Tiene que haber uno que lidere y el otro tiene que ser un seguidor. Y en este caso, China quiere ocupar el primer lugar en términos de poderío. No quiere que nadie le haga sombra en aquellas regiones y aquellos temas que ellos quieren dominar. Entonces, ellos atacarían Taiwán. Pero el ataque a Taiwán sería bien interesante, porque todo el mundo se imagina aviones sobrevolando a Taiwán y destruyendo Taiwán. No. Lo primero que hay que hacer es neutralizar al enemigo. El enemigo no es Taiwán. El enemigo es Estados Unidos. Por lo tanto, el ataque sería a las bases de Estados Unidos en Corea, en Filipinas, en Japón y en Guam. Con eso forzarían a Estados Unidos a operar desde Hawái, imposibilitando la defensa de Taiwán por Trump. Sí. Sencillo, ¿no? Y sacar los portaaviones probablemente, ¿cierto? Que ese debe ser un tema y que lo deben tener preparado. Claro. Entonces, con eso el atacar las bases, ¿cómo van a atacar las bases? ¿Con drones? La verdad es que uno puede ser de drones hasta bombas atómicas, pero finalmente la idea es neutralizar a Estados Unidos en el control del mar meridional chino. Meridional, sí. Esa es la palabra. Mucha guerra híbrida, mucha propaganda, anulando la actividad de Estados Unidos en la región, y Estados Unidos quedaría relegado a ser una potencia de segunda categoría. O sea, en este caso, este documento, que aquí me parece interesante, porque mucha gente se imagina, ¿no es cierto?, mandando misiles, explotando los países, uno recibiendo y otro
mandando de vuelta misiles, qué sé yo. No, esta cosa es re sencilla. Los chinos dicen, no estamos en la lógica de destruir Estados Unidos, estamos en la lógica de relevarlos, sacarlos del primer lugar. Y esta fórmula ya es interesante. Aquí hay un tema que me parece curioso, ¿no? O ameniza esta conversación de la siguiente forma. Hoy día, tú, cuando te bajas del aeropuerto, los aeropuertos en China, lugares donde están los carteles mencionando a alguna compañía de teléfono, comer en algún restaurante, qué sé yo, se cambió por unos grandes carteles donde se habla de la reunificación. O sea, los chinos ya están preparando y están culturizando a su gente para este nuevo diálogo, ¿no es cierto? Esta nueva situación que se debe venir. De nuevo, claro, este es un documento que no tenemos cómo comprobar que existe. Las 5 estrategias, las 4 primeras, son absolutamente visibles o en proceso de ser absolutamente claras. El quinto punto, uno podría decir, pongo en duda eso, pero ¿será tanto? Porque a mí me parece bien plausible que pueda existir una situación de ese tipo. es que yo creo que has hecho varios puntos que son sumamente interesantes, ¿no? Partiendo por el tema de la invasión de Taiwán. ¿Qué es lo que decía Hao Tian con respecto a eso? Decía que el factor distractor iba a ser siempre hacer creer a Estados Unidos que Taiwán era el objetivo. Hemos visto un tremendo esfuerzo por ese lado, pero a la vez también a mí me da la impresión, porque nosotros no estamos en las salas de guerra en ningún caso, ni tenemos, solamente a lo más podemos especular con la información que hay, y esto es meramente especulativo. Pero, por ejemplo, si tú escuchabas la declaración de Elon Musk el otro día, él decía, prácticamente el mundo se va a acabar, ¿cierto? La dominación que podría tener Estados Unidos, y con eso todo se centralizaría en el control chino, cuando él hablaba de las fábricas de chips, ¿no? Que la mayoría estaban todas en Taiwán. Y lo que significaría para el Partido Comunista Chino el poder controlar esas fábricas de la producción de estos chips, sobre todo con lo que se viene que ya lo estamos viendo con la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que ahí hay un factor súper relevante, ¿no? Súper relevante del dominio tecnológico que ambos países saben que es el camino para poder pavimentar el futuro, en el caso del Partido Comunista Chino, para que pueda sobrevivir como tal y además salga a conquistar el mundo y consiga lo que ellos denominan el espacio vital, ¿no? Que también tiene mucho que ver con lo que aparece en el documento que tú estás mencionando, ¿no? Ellos insinúan este tema también del espacio, que necesitan ese espacio vital, me da la impresión. Entonces, hemos visto las últimas filtraciones que se han dado, por ejemplo, en el caso de la supuesta invasión de Taiwán, donde habrían barcos que están desplegando una especie de puentes, ¿no? Para poder descargar equipo pesado, ¿no? En las playas de Taiwán. Hay una serie de cosas y si tú mezclas esto con la propaganda, ¿no? Interna, esto que acabas de mencionar tú, que yo no había escuchado, que me parece súper interesante, el tema de la unificación, ¿no? La unificación. Y otra cosa que tú mencionaste que es muy, muy relevante es el tema de la revuelta interna, que es lo mismo que mencionaba Hao Tian. Aquí tenemos este alto general, ex ministro de Defensa. Aquí hay una concordancia, ¿no? Yo no puedo ir a la guerra si tengo una revuelta interna. Entonces tengo que estar constantemente midiendo, sobre todo en el caso de un país como China, que tiene esta dictadura, este sistema, ¿no? Entonces hay muchas cosas muy relevantes lo que acabas de decir que me dejaron pensando. Bueno, Taiwán no es una isla, una roca inútil si atacamos Taiwán. Pero si Taiwán se está aislada, nadie puede defenderla, Taiwán se entrega. Es parar una bala sobre un ciudadano taiwanés. Que es fantástico. Ahora, aquí tú mencionabas, por ejemplo, el tema energético en relación al control de las energías. Hay un artículo bien interesante, no chino, hay un artículo hecho por especialistas norteamericanos que hablan de que Estados Unidos hoy día es una bomba importante en términos de producción de petróleo, se autoabastece, pero ese petróleo viene del fracking, ¿ya? De acuerdo a las reservas que hoy día tiene Estados Unidos, estoy diciendo de acuerdo a las reservas que tiene hoy, porque podrían descubrir nuevas,
Estados Unidos estaría en una situación de crisis a contar del año 2030 hacia adelante en términos de producción y volverían a tener que importar. China, por su cuenta y por su lado, han hecho inversiones gigantescas en el tema energético, están buscando independizarse del petróleo, hoy día tienen un desierto gigantesco y que lo están llenando de paneles solares para justamente independizarse de importar energía. Quien maneje la energía tiene un gran control sobre la producción y quien controla la producción tiene un gran control sobre la economía. Eso es muy sencillo. No tiene doble lectura eso. Los países latinoamericanos que dependen del petróleo ven como una sangría permanente de dinero que sale al extranjero justamente para comprar petróleo y tener energía. Y los países que crecen necesitan más energía. Sino, aquí esto no requiere un análisis muy profundo. Exacto, claro. Y China está detrás de eso, está buscando eso, está desesperado independizarse, han encontrado yacimientos petrolíferos, pero China está pensando y tiene un proyecto a 30, 40 años más. Y esa es la gran diferencia que existe entre Occidente y Oriente. En Occidente se contrata un jefe, se contrata un gerente, se contrata a alguien en una empresa y lo estamos evaluando a los 3 meses y si no cumple lo echamos a los 6 meses y con suerte dura un año y tenemos una razón salvaje. En China están pensando a 40 a 50 años. Lo mismo pasa con India. India hace planes quinquenales, independientes, y quienes estén en el gobierno están preparando el país para lo que va a venir en 30 o 40 años más. Lo mismo sucedió con Alemania. Entonces tenemos un problema muy serio el análisis de cuáles son las realidades, y para llegar a un objetivo en 40 años más tenemos que movilizar muchas cosas hoy en día, y esto es un diálogo que no se escucha en Occidente. Sí, claro. Bueno, es un diálogo que algunos utilizan incluso para justificar las dictaduras en China y en Rusia, diciendo que para qué los presidentes que con 4 años no alcanza para hacer ninguna cosa, que si ya empiezan a hacer algo bien para hacer la transformación del país, tienen que quedarse y hay que modificar las constituciones y lo que sea para legitimizar ese régimen por el bien del ideal, ¿cierto?, que yo tengo de país. Y China y Rusia, ¿para qué vamos a hablar de otras dictaduras? Están ya en ese camino y me temo yo que se está empezando a justificar. O sea, de hecho hay comunicadores incluso que justifican todo esto, ¿no? Y ese es un camino muy, 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 muy peligroso y que no nos conduce en ningún caso a mejorar las cosas. Todo lo contrario, a consolidar sistemas que son tremendamente peligrosos y donde la gente tiene poco o nada que decir, pero terminan apoyando al líder porque no quieren caer de la posición en que están, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con Rusia, lo que ha pasado también con China. Hay mucha gente en Rusia que está en contra de Putin o estuvieron en contra de Putin, pero a la hora de balancear las cosas dicen, mira, ¿sabes qué? No es tan malo, en realidad se opone a toda esta locura que está pasando en Occidente, así que se quede un par de años más, ¿no? Eso es algo que tampoco hay que desconocer y creo que tiene que ser parte del análisis. Ahora, lo que tú mencionaste, el tema de la guerra energética, ¿no?, que al final llega todo esto, creo yo, a ese punto, es algo que se ha mencionado siempre, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando ha estado Douglas Pollock aquí invitado, siempre llegamos al mismo punto. Todo desemboca en este control sobre la energía, que ha sido un tema, ¿no? También de las grandes élites, ¿no? Que mucho se ha hablado de cómo han mantenido ciertas energías, cierto acceso a ciertas energías completamente lejos de la población en general, con el fin de mantener el control. Yo creo que ese también es un tema que vamos a tener que expandir en alguno de los próximos programas, porque están pasando cosas muy, muy interesantes respecto a eso que no se pueden dejar pasar. Y tenemos todo el tema del dominio del espacio también, Juan Ignacio, ¿no? Que también entra dentro de este conflicto, donde se habla de la dominación del espacio. Esto ya partió, ¿cierto?, en el auge de la Guerra Fría, con el programa espacial secreto y todo lo que había ahí por parte de la NASA. Esta idea de llevar las bombas atómicas al espacio, así como durante la Segunda Guerra Mundial se vio la supremacía, el control de la supremacía aérea. Ahora también vamos a tener ese espectro, ¿no? Que ese es un tema sumamente interesante también, que no se puede dejar pasar, porque no hay que imaginar la guerra solamente en los frentes que estamos acostumbrados a ver en las películas hasta el día de hoy.
correcto. Permíteme agregarte algunas cosas ahí entretenidas. Por favor. Así como el tema energético es súper importante, los chinos tienen un objetivo bien claro que es el manejo de la inteligencia artificial, la robótica y lo que tiene que ver con el mundo espacial. En lo que es el mundo de la robótica, por ejemplo, China acaba de pasar el año pasado a la cantidad de robots por cada 10.000 empleados. Estados Unidos tiene alrededor de 247 robots, China ya está en 340, lejos de lo que es Corea del Sur con 10.000, pero la distancia se está cortando. Hicieron la primera maratón de robots, participaron varias docenas de empresas que hacen robots en China. Los robots tenían que caminar, no eran robots de ruedas, eran robots que similaban seres humanos. Y bueno, ganaron 2 que llegaron a la meta sin ningún problema, muchos se quedaron en el camino, algunos ni siquiera consiguieron partir. Pero quien lee una noticia de esto y vive en Colombia, vive en México, le parece como una cosa de otro planeta, no entienden. Detrás de la robótica hay mucho más que tener sí, claro. a un grupo de tuercas corriendo detrás de un objetivo. Es la capacidad de, no solamente de tener empleados que sean capaces de trabajar en ambientes difíciles, ¿no es cierto?, levantar cosas pesadas o tener hasta un ejército. Y lo que es interesante, lo que mencionaste tú, Estados Unidos en este momento tiene preocupaciones por cosas que está haciendo China y Rusia también, en 2 ángulos interesantes. China en este momento ya consiguió desde el espacio ser capaces de identificar el rostro de una persona. Uno dirá, no, pues yo ya lo vi en una película James Bond. Sí, era una película James Bond, pero en términos reales todavía no se podía, y es reconocimiento facial desde el espacio. Imagínense lo que eso significa en términos de control social y en términos de una guerra. ¿Ok? Y yendo hacia lo que tú comentabas en una guerra espacial, vamos a suponer lo siguiente. Yo no sé si las personas que están en este canal saben cómo este programa está llegando a ustedes. Está llegando a través de un sistema satelital, ¿no es cierto? Las comunicaciones hoy día básicamente se van por ahí. Algunas se van por cable submarino, pero muchas de las comunicaciones que nosotros estamos teniendo es a través de satélites. Todo el sistema misilístico también se hace a través de satélites, todo el sistema de armamento de guerra, aviones de civiles y privados se manejan a través de satélites. ¿Y qué pasa si eliminamos los satélites de nuestros contrincantes? Se acabó. Entonces lo que está haciendo China y Rusia en este momento, y hay una preocupación de parte del Pentágono, en que ellos están casi convencidos de que hoy día existen tecnologías satelitales ASAT creados para destruir satélites. Entonces, en marzo del mes pasado, satélites militares rusos estuvieron practicando tácticas de ataque y de defensa en el espacio. Y los chinos también. Y ese ataque no destruyeron nada, pero sí se acercaron a satélites enemigos, en este caso norteamericanos, para demostrar un poco la viabilidad que podía tener un ataque desde el espacio. El próximo paso es un láser y se acabó. O sea, no tenemos para qué tirar bombas atómicas en el espacio que terminaría contaminando el planeta. Claro, me acuerdo que eso que dices tú, claro, me acuerdo que hicimos un programa aquí que se llamaba, hace bastantes años atrás, por lo menos 2 años atrás, que se llamaba ¿Cómo sería una guerra entre China y Estados Unidos? Una guerra, ¿cierto?, de estas que no hemos visto hasta ahora, que son completamente modernas, podríamos decir, que aunque no es el término más adecuado, ¿no? Siempre la última guerra es la más moderna. Y lo mismo pasaba en la Edad Media. Entonces, claro, hablaban ahí de que tenían la capacidad o estaban desarrollando la capacidad de desactivar satélites con brazos mecánicos que salían desde un satélite. Recuerdo armas láser también para el tema de los satélites. Fascinante. Entonces, ¿para qué voy a destruir un lugar que eventualmente yo podría conquistar con mi gente? Pues, conquisto en el fondo el espacio, lo conquisto a través de la energía, lo conquisto a través de la economía, los bloqueo, en fin, me parece fórmulas bastante, podríamos decir, no pacíficas, pero podríamos decir bastante menos espantosas que la de grandes bombas atómicas explotando de un lugar a otro en el mundo. Me parece una guerra difícil. Yo sé que lo que tú dijiste es complicado, pero más moderno. Sí, bueno, aquí hay mucho, Ahora, y
Es interesante todo esto. Ahora hay que mantener siempre dentro de la nebulosa qué tanto de lo que comunica China, lo mismo pasa en Estados Unidos, cualquier país, ¿no? Qué tanto es propaganda real y qué tanto es propaganda en el fondo, dentro de las mismas noticias de las cosas que son capaces de desarrollar, ¿no? Porque me da la impresión de que los chinos saben perfectamente cuáles son sus debilidades. Una de las grandes es el tema de ser autosuficientes, ¿no? De que sus espacios están contaminados y de que pueden enfrentar una implosión interna, ¿no? Ya sea económica o ya sea un movimiento tipo lo que pasó en la plaza de Tiananmen, pero cierto en otra escala dentro del país. Y muchas cosas más que pueden pasar ahí. Pero me da la impresión de que hay muchas cosas que están muy infladas, ¿no? De parte de China, muchos números que están inflados. Y tú me comentaste algo súper interesante sobre los números, porque esto yo no lo he escuchado en otra parte. Lo escuché a través de una investigación que hiciste tú y me decían, bueno, las cifras también están infladas, las cifras de la población. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pudiste descubrir ahí? Porque eso para mí es completamente nuevo. Sí, mira, efectivamente, de nuevo, a través de estos disidentes chinos en Estados Unidos, hay muchos que trabajan en universidades, en centros de estudio, y que hoy día en el fondo actúan en contra del Partido Comunista Chino, y ellos reciben información desde China, hacen análisis, y como buenos chinos son re buenos para las matemáticas. Entonces, hay un análisis que se ha hecho, me llamó la atención la primera vez que lo vi, fue hace algunos meses atrás, y lo volví a ver a través de otros disidentes chinos, y que mencionan más o menos lo mismo, donde hacen una comparación o siguen una línea de racionamiento que es el siguiente. Tomaron a dos países, en este caso China e India, en el año 1990, y comenzaron a colocar en esta olla de análisis el crecimiento demográfico, el análisis de las tendencias de fertilidad, me refiero a nacimientos, fertility trends son fertilidad, pero no se traduce así en castellano, nacimientos, mortalidad, ¿ok? Junto con otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, con el número de celulares en China, otros análisis de campo, como por ejemplo los fallecimientos y cómo la cantidad de crematorios que han crecido en China de forma importante. En fin, todo esto lo metieron en un análisis y resultó que no voy a entrar en la mecánica porque tengo muchos números aquí al frente mío, pero no quiero aburrir. Yo creo que a la gente le interesa saber los números, y los números hacen que hoy día China dice que tiene 1.400 millones de habitantes y que tiene un decrecimiento aproximado de 13, 14 millones de personas al año, desde hace 3 años, y que además tiene un número de matrimonios que equivalen al del año 1949, y un número de nacimientos que también es muy bajo, que no consigue hacer que la población de China crezca. Pero si uno toma a China e India desde el año 1990 a la fecha, basado en estos análisis que hicieron estos científicos chinos disidentes, dicen que India debería tener aproximadamente 1.38 billones de habitantes. Y los datos oficiales son casi idénticos. Se hablan de 1.4 billones de habitantes, o 1.400 billones. Sin embargo, para China, haciendo el mismo análisis, con las mismas normas, las mismas reglas, con los mismos padrones, con las mismas estadísticas, salen que la estadística china en términos de población no superaría los 750 millones de habitantes. No superaría los 750 millones de habitantes. Mira lo que tiene hoy. Tú me hiciste la pregunta, ¿y para qué mentir? ¿Cuál sería el objetivo, cierto? Si esto fuese verdad, ¿cierto? Porque estos son investigaciones, nadie está diciendo que esto sea así, pero estamos hablando de otra línea investigativa que se ha abierto, que hay que explorarla, ¿no? Exacto. Si esto fuera verdad, ¿cuál sería el objetivo?
Mira, la primera que nada es cuando tú crees que tu enemigo es mayor, tú lo dijiste hace 3 minutos, cuando tú crees que tu enemigo es mayor que tú le tienes respeto, ¿no? Sí, Esa claro. es una cosa, o sea, sí. Ujú. Segundo, China ha vivido los Y últimos China, 40, es que ese 50 punto años. es clave. Perdona que te interrumpa ahí, pero claro, ese punto es clave. Ellos, si te fijas, toda la estrategia que han construido durante el último tiempo ha sido basada en los números de su población. Lo primero que dicen de China, ¿qué es lo que es? La cantidad de habitantes que tiene. No, pues si son, ¿cuánto? Si, 1.300 millones de habitantes. si yo soy productor de dulce Ujú. y siento que ya estoy capacitado para exportar, lo primero que pienso es China, porque es el país más grande del planeta, o era. ¿Fija? Entonces, ya con esto se empieza a derrumbar un poco esa lógica, es que, si, suponiendo que esta información fuera cierta. Segundo, China ha crecido gracias a la ayuda de Occidente. Yo tengo una experiencia, no tenemos tiempo para comentarla, pero yo tengo un gran amigo que era cubano, y que nos pasábamos tardes enteras conversando con él, y él tuvo la oportunidad de conocer China cuando Mao dijo, no importa el color del gato, lo importante es que case ratones. Bueno, él estuvo en China eh, semanas después que esto se hizo y visitó China y conoció la China real. Los chinos no tenían que comer. Y China ha crecido gracias a la inversión norteamericana. O sea, cuando Kissinger firmó el acuerdo para ayudar a China, grandes corporaciones norteamericanas y del mundo entero se fueron a China a producir desde autos hasta camiones y todo lo que te puedas imaginar. La China hoy día penetró en toda la industria occidental en cada uno de los aspectos, como un producto total o como parte de un producto total. Por eso es que hoy día, y podemos hablarlo más adelante, qué significan las barreras arancelarias para el planeta. Pero en este caso, la inversión que recibe China desde un punto de vista tecnológico, porque China dice, oye, trae tu industria manufacturera para acá y la vas a hacer más barata, vas a producir más económico y vas a tener 1.400 millones de personas que te van a comprar. Pucha, con eso la BMW, la Audi, Volkswagen, General Motors, Tesla, están todos allá. Sin embargo, y esto también es parte de la conversación que podemos tener, la realidad ha sido otra. Muchas de esas empresas se han visto frustradas en relación a sus ventas. No alcanzaron jamás, o alguna de ellas, no alcanzaron a tener el nivel de ventas esperado, de acuerdo a que estimaciones que tenían. Y esto tiene que ver también con la manipulación de la estadística. O sea, Carlos, Sí, pues, tenemos que exacto. explicarle. ¿Cuánto se puede creer, cierto, las cifras que está dando el partido, en el fondo, que es el que controla muestra las cifras que reflejan la economía, como lo que pasaba con Stalin en la Unión Soviética? Lo que pasa es que para nuestros amigos que están en Estados Unidos o que están en Chile, a nosotros nos parece absurdo, irracional, nos cuesta entenderlo, pero aquellas personas que están escuchándonos desde México, desde Brasil, desde Argentina, saben que existe manipulación de las cifras. Argentina manipuló las cifras permanentemente. Stroessner decía que en su país no había pobreza, ni tampoco había hambre. Y resulta que en Brasil aquí toda la estadística que se dice, se habla de empleo, de creación de empresas, de inflación, está todo administrada por el ex director del Instituto Lula, que maneja el Instituto Nacional de Estadística de Brasil. Entonces, si países como Brasil inventan cifras, ¿qué podemos esperar de una dictadura como la China? Ahora, lo que pasa es que nos llama la atención, ¿no es cierto?, de que puede ser la población de China la mitad. A mí también. Pero dada la cantidad de mentiras que escuchamos de China, la verdad es que no me sorprende tanto. Y junto con esa información falsa, también este grupo de analistas, de científicos chinos que viven en Estados Unidos, analizaron el PGB chino. Hicieron el mismo análisis, hicieron un seguimiento de los últimos 50 años en términos de crecimiento, el Producto Geográfico Bruto. Y finalmente llegaron a la conclusión de que los datos oficiales chinos son un tercio de lo que realmente son, en términos de tamaño económico del país. Increíble. Pero de aquí viene la parte difícil de creer, ¿no? Ellos hicieron este mismo análisis con otros países, ¿sí? para ver si, porque a ellos también les sorprendió que una cosa así se pudiera dar. Entonces analizaron países de Europa, Bélgica, Irlanda, Alemania, Francia,
y concluyeron que la información era muy similar a lo oficial. Entonces dijeron, parece que nuestro análisis no estaba tan errado. O sea, podría ser efectivamente que el Partido Comunista Chino esté inventando esto. Hicieron una nueva prueba y analizaron los datos de Estados Unidos. Y descubrieron que los datos de Estados Unidos también están falsos. También. En esta lógica. También. ¿Y hacia arriba, hacia abajo, en qué sentido? Hacia arriba. Y esto coincide justamente con una información que de hace unos 20, 25 años atrás. Hay una gráfica que tengo aquí al frente mío, en que China mencionó que ya había alcanzado a Estados Unidos, y Estados Unidos comenzó inmediatamente a inflar sus cifras para alejarse de la posición china. Y ahí comenzó la gran mentira entre este teatro de títeres que nosotros estamos viendo, y en realidad que es muy difícil hoy día creerle a alguien en este momento, porque la primera pregunta que uno tiene dice, ¿será verdad? Sí. ¿Hasta dónde me estás mintiendo? ¿En cuánto me estás mintiendo? Interesante, ¿eh? Quería retroceder un poco. Vamos ahí, nos quedan los últimos minutos del programa, los últimos 10 minutos. Estamos conversando con Juan Ignacio Valenzuela en directo desde Brasil, aquí en el podcast de Contracultura. Ya te vamos a invitar para hablar específicamente de Brasil. Hoy día quiero cerrar con este tema. ¿Y qué es lo otro que te preocupa? ¿Qué es lo otro que está dentro de tu radar y lo que me querías hacer referencia recién? Sí, mira, muy cortito, que dentro de los análisis que nosotros vemos en las prensas, en los diarios, en la televisión, son análisis muy pobres en relación a una pregunta de ¿quién gana en esta guerra? ¿Quién gana esta guerra tarifaria? Los primeros que pierden es el planeta entero en esta guerra tarifaria, y ya el Fondo Monetario Internacional habló de que el mundo iba a decrecer, hay algunos que hablan de un 60% de probabilidad de recesión en Estados Unidos, y ya mencioné lo que significa para los inversionistas en Estados Unidos la guerra tarifaria con la baja de las acciones, que desde que Trump asumió y comenzó con el asunto de las tarifas, la bolsa de Nueva York, la estoy viendo en este momento, no ha podido recuperarse, al contrario, ha bajado, la gente ha perdido. Estados Unidos inventando aranceles con los tomates de México, entonces ahora cuando alguien de California va a comprar tomate, se encuentra que están un 21% más caro. En fin, o sea, realmente hoy día se está sufriendo. Pero los chinos, volviendo atrás un poco, era un país que se moría de hambre hace 50 años atrás. Literalmente se moría de hambre, se comían los perros y medios crudos. Y te estoy hablando y no estoy exagerando. Entonces hoy día tenemos una generación de chinos que es primera generación que usan zapatos y andan en Bueno, vehículos. pero si eso que dices tú es real. Si yo conozco gente que ha visitado China y me dicen no hay carne. Hay puras patas de pollo, y todo se basa en patas de pollo, en procesado, en cosas así. Pero si tú quieres comerte un pedazo de carne propiamente tal, eso solamente un segmento, digamos, de la población tiene acceso a eso. Tienen probablemente los mejores steaks del mundo, pero te los tienes que comer en un restaurante donde vale $100 el plato, ¿cierto? A todo lujo, tipo estas Texas Barbecue, ¿cierto? Tienen todo eso, pero eso no está asequible para la mayoría de la población, ¿no? Exacto. Y los chinos, en esta lógica de trabajando en este proyecto de controlar el planeta, no lo inventaron el año pasado. Ellos estaban preparados para que Trump le metiera aranceles. De hecho, existen aranceles desde el primer gobierno de Trump, la mantuvo Biden, y ellos se adecuaron y se adaptaron. Pero los chinos fueron cambiando su estructura, y si alguien dice, bueno, los chinos van a sufrir con estos los aranceles, el 50% de las exportaciones de China van para los países asiáticos, específicamente para ASEAN, que es un grupo de, parece, 12 o 13 países, países que están en el Asia. El 50% va para allá. Solo el 15% va a Estados Unidos. Estados Unidos, Europa, por su lado, es un poco menos de lo que se exporta a los mercados asiáticos, está cerca del 30%. Entonces nos encontramos con que la dependencia de China a Estados Unidos es una dependencia bien relativa. Entonces lo primero que uno lee en los titulares es: China está sufriendo, China la va a pasar mal, China está pésimo, Estados Unidos va a ganar, yo soy trumpista, que viva Trump. Espera. Bajemos un poco los números. Y la primera bajada es que China no depende tanto de Estados Unidos. ¿Cuáles son los principales productos? Y estas cosas que no te la dicen. ¿Cuáles son los principales productos que exporta China a Estados Unidos? Artículos electrónicos, celulares. ¿Celulares hechos por quién? Muchos son de la Apple. O sea, es una empresa norteamericana que fabrica celulares en la China, que si tuviera que hacerlo en Estados Unidos valdrían $35,000. Y lo hacen en la China porque la China lo hace de forma más eficiente. Computadores. En fin, cosas que son más bien tecnológicas.
Y adivina qué es lo que más exporta Estados Unidos a China. Soya para alimentar ganado, granos, pollos. ¿Qué hicieron los chinos cuando Estados Unidos le metió aranceles? Vinieron a Brasil, compraron 2,5 millones de toneladas de soya, que es el consumo de un mes para los chinos, y chao Norteamérica. Pero este chao Norteamérica fue un palo colosal en la cabeza de Trump. ¿Por qué? Porque resulta que el 40% de la soya que vende Estados Unidos se la vende a China. El 40% de la producción. Y esa soya, ¿dónde se produce? En el cinturón cerealero de Estados Unidos, que es donde Trump tuvo la mayor cantidad de votos para su victoria. Sí, claro. Entonces, China ha sido muy inteligente en este proceso. China llegó y dijo, sí, se prohíben las importaciones de películas norteamericanas, que es una porquería, son 250 millones de dólares. Pero le pega ¿a quién? A Hollywood. ¿Y quién maneja Hollywood? Entonces ahí tienes una fuerza importante de personas que se han visto afectadas y se están siendo afectadas en sus ingresos. Son casi 12.000 empresas que trabajan para el mundo de Hollywood produciendo películas y que ahora Trump va a aparecer como el malo. Es interesante. Se dan cuenta, interesante el punto de vista de Juan Ignacio, que es bastante distinto al que yo he planteado acá en el canal, y justamente esa es la gracia, ¿no? De tener, de traer personas que también tienen una opinión distinta. Mi opinión de los aranceles en general, yo no soy tan experto en el tema económico como tú, pero me da la impresión de que este era un problema que alguien tenía que asumir, ¿no? Y creo que me refiero al potencial de que China siga creciendo a costa de toda esta guerra sucia que está haciendo, ¿no? Que también la ha hecho Estados Unidos en su momento, pero no en la administración de Trump y en la anterior tampoco. Eso es lo que yo diferencio, ¿no? Y me da la impresión de que alguien tenía que agarrar el cascabel al gato con las consecuencias que eso fuera a arrastrar, ¿no? Pero tú tienes una visión distinta del tema de los aranceles, que yo respeto mucho, y además que aquí hay que ver qué es lo que va a pasar, ¿no? No solamente cómo se van a comportar los mercados hoy día, sino que qué va a pasar a futuro, cómo se reorganizan las industrias, que creo que tiene que haber un shock, no podemos esperar que no lo haya. Yo creo que eso debe ser un factor que ellos tienen calculado. Me gustaría saber qué más hay dentro de la cabeza de ellos, porque en ningún caso de gente como Hexet, como gente que es abiertamente y que sabe el peligro que significa China, me refiero al Partido Comunista, ¿no? Entonces me gustaría estar más en la cabeza de esa gente para ver qué tan calculado ha sido yo creo que aquí hay un cálculo, ¿no? Y me da la impresión, no me quiero saltar esa parte, ¿no? No sé si tienes alguna conclusión. Aquí podríamos seguir conversando porque esto está sumamente interesante, pero no sé si tienes alguna conclusión, algo que te gustaría agregar antes de que cerremos el programa, porque ya estamos en la hora, mi querido Juan Ignacio Valenzuela. Sí. A ver, en resumen yo te podría comentar lo siguiente. O sea, creo que la verdad que podríamos hablar horas de este tema porque es muy entretenido y China no la está pasando bien hace bastante rato. Lo de las tarifas es un golpe más sobre la China. El proyecto chino no es un proyecto pensado en 4 años, en los 4 años de Trump. Ellos saben que habiendo otro presidente esto va a cambiar. El tema de las tarifas es un fracaso que Estados Unidos lo hizo en el año 1828 y 1930, estrepitoso, no produjo mayor industrialización. La interrelación de productos chinos no solamente tiene que ver con la entrega de un producto final terminado, como puede ser un vehículo, como puede ser un celular. En prácticamente todas las industrias del planeta existen componentes chinos. El que se creen estos conflictos arancelarios genera una distorsión, genera problemas. Estados Unidos, a diferencia de China, está pensando en un proyecto de 3 años, de 4 años, una venganza tal vez, pero los proyectos de largo plazo, al estilo India, al estilo Alemania, al estilo China, yo no lo veo en Estados Unidos. Y la va a pasar mal.
A pesar de que ellos lo han anunciado, ¿no? Yo creo que esa ha sido una de los grandes cambios que ha tenido la administración de Trump, que ellos han anunciado un proyecto de aquí a 100 años, han hablado del siglo norteamericano, de que se viene ahora, de America is Back, y se va a proyectar en el futuro algo más al estilo de los chinos, pensar a largo plazo. Me da la impresión de que la administración de Trump está tomando ese camino. Ahora la pregunta es cómo lo van a lograr con una administración de 4 años, cómo van a proyectar la fuerza política, qué significa eso. Eso pasa por demoler, ¿no?, políticamente al partido que se han hecho daño ellos mismos, al Partido Demócrata, cosa que asegurarse que por lo menos los electores estén lo suficientemente despiertos como para no volver a votar a esta gente, etcétera. Lo que pasa es que en un proyecto de largo plazo tiene que hacer lo que se están haciendo en las dictaduras chinas o en países democráticos como Alemania. Países democráticos como Alemania es un buen ejemplo, en que se unen los sindicatos con las empresas, con las universidades, con los gobiernos y los partidos políticos, y dicen dónde queremos estar en 30 años más. Hay un grupo de sabios en Alemania que están pensando en la Alemania de 30 años más. Sí. Igual no quiere decir que la chunten, ¿no? Igual que no Chile, Chile tiene mucho de eso, imagínate, ese es el gran fracaso de Chile, es un desastre, nadie tiene una visión a futuro. Si por eso el país está completamente Chile, jodido, Perú, ¿no? Argentina. Y el que tiene una visión a futuro está echado de loco, de cualquier cosa, y termina yéndose del país. Porque no está para estar tratando con gente mediocre en general, ¿no? Mediocre y que le ponen cortapisa absolutamente en todo. Poniendo un poco de equilibrio, porque alguien podría pensar a estas alturas que a mí me encanta China, y no es así. Yo creo que yo admiro a la gente que piensa, primero que nada. Hoy día China tiene ciertos serios problemas, ¿no es cierto? Tiene pugnas internas, tiene una desvalorización del mercado inmobiliario brutal en términos de que hay ciudades donde han bajado un 70% los valores de las residencias. Pienso que los chinos normalmente ahorran comprando propiedades. Esto ha generado un impacto. De alguna forma lo comentamos en un programa anterior, pero esto se ha agravado. Yo creo que cuando tú tienes una rata en una esquina y la estás amenazando con una escoba, la rata se va a defender. Exactamente. Bueno, aquí queda mucho más por conversar. Yo te agradezco por haber estado hoy día en el programa. Yo me tengo que ir volando, tengo que cumplir con ciertas obligaciones, pero te agradezco tremendamente haber estado aquí en el programa. Espero que te podamos tener de nuevo como siempre. Te voy a invitar también a un nuevo proyecto que ya vamos a anunciar, ¿cierto? Nos van a ver pronto en un nuevo formato. Esto ha sido un largo trabajo, ¿no?, para poder llegar hasta este punto. Ya van a tener más novedades, pero quédense con eso. Contracultura va a producir un programa que va a estar en otro formato, en otro medio, no en YouTube, y ya les iré contando con el tiempo, y creo que esto va a ser un proyecto muy muy interesante para que podamos seguir despertando nuestra curiosidad interna, ¿cierto? Este camino a la educación, no quedarnos con lo primero que escuchamos. Ustedes han visto este programa, ¿no? Ha sido un ejemplo de lo mismo, ¿no? Así que nos vemos en un próximo programa. Los dejo con los auspiciadores del día de hoy aquí en el podcast de Contracultura, y que sea hasta la próxima y que Dios los bendiga. Chao, chao. Hemos llegado aquí a Santiago de Chile, en Chicureo, a la tienda Volcano Trailers, porque tenemos una promoción para los amigos del canal que no te vas a querer perder. Acompáñenme. Estos refrigeradores son refrigeradores a 12 volt que funcionan a 24 volt también. Los puedes conectar a la energía de tu hogar a 110 o 220 volts. Vienen, como ven, en una amplia gama de diseños. Tienen distintas capacidades, desde los 25 hasta hay unos de incluso 90 litros, así que puedes utilizar el que más se acomode a ti. Y yo les decía que lo utilizo hace más de 5 años. ¿Para qué? No solamente para salir a acampar o cuando voy a comprar, por ejemplo, al supermercado. Cuando estoy haciendo un viaje, cuando quiero traer pescado fresco de la playa, todo ese tipo de cosas. Bueno, como puedes ver, hay una amplia cantidad de modelos. Este es el C20, un modelo de 20 litros, sumamente práctico, lo puedes utilizar prácticamente en cualquier automóvil, ocupa muy poco espacio. Este es sencillamente espectacular, pues el CF8, miren el tamaño que tiene esto, y te sirve como apoyabrazos central. Este tiene una capacidad de 30 litros y es bisona, como ven. Este tiene un lado donde congela y al otro lado hace de refrigerador. Todos tienen este panel digital donde puedes programar la temperatura, si ponerlo como freezer o ponerlo como
como refrigerador en el caso de los que tienen el compartimento como este. Este es un modelo bastante especial porque tiene batería incluida y este simplemente no necesitas ni siquiera enchufarlo a 12 volts, ya que tiene una batería y lo puedes enchufar obviamente para cargarlo, pero es completamente autónomo y este es sencillamente espectacular. Miren la rueda que tiene, que viene en este fantástico color, este Desert Tan, un color muy bonito que está muy de moda, con un panel digital sumamente moderno. Y como pueden ver, este es bisona, es refrigerador y freezer al mismo tiempo, todo en este equipo ultra compacto con luces LED adentro, de altísima calidad, plástico rotomoldeado. Bueno, y tenemos una promoción exclusiva. Entra ahora en www.volcanotrailer.cl y obtén cualquiera de estos refrigeradores con un 10% de descuento utilizando el código CONTRA. Tienes que utilizar ese código en el checkout y, lo más importante, despacho gratis a todo Chile. Esto está realmente imperdible. Te vas a acordar de mí una vez que tengas uno de estos fantásticos refrigeradores Alpicool. www.volcanotrailers.cl. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy entretenidos y lo más genial de todo esto, que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso, y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com y, por supuesto, ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com.